Bueno, cuéntanos un poco, Cristina, quién eres, a qué te dedicas y... Vale, pues yo soy Cristina Badúa, soy médico otorrino desde hace ya 10 años y me especializo especialmente en la parte de problemas nasales y problemas de ronquidos y de apneas del sueño, que es un tema que me doy cuenta que hay mucha gente les suena este tema, pero luego no saben por qué se produce, y lo que más veo en los pacientes es que hay que pasar mucho tiempo en explicarles realmente cuál es el problema para que ellos entiendan por qué se producen estas cosas, para que ellos luego puedan aceptar los tratamientos. ¿No? O sea, no es algo de decir, pues tienes una infección y ya está. Es un poco más complicado, porque nadie nos ha enseñado sobre esto nunca. Eso es. ¿Y dónde te podemos encontrar, Cristina? ¿Dónde Pues trabajas? mira, yo trabajo en el hospital de Getafe, en el hospital público de Getafe, y luego trabajo en la privada también, en las consultas de HM de Porta del Sur de Móstoles y de Montepríncipe de Boadilla, en Madrid. Bueno, yo soy Ignacio Alcalá, yo soy otorrinolaringólogo, no especialista en patología del sueño, aunque claro, en el día a día pues siempre tenemos un poco de todo, ¿no? Incluido sueño, ronquido y apnea. Y me parecía interesante pues ver un poco los dos puntos de vista, ¿no? El del otorrino general y el del otorrino especializado en sueño, y ver un poco cómo, bueno, pues qué podemos sacar en claro de aquí, qué pueden sacar en claro también los pacientes y otros profesionales que muchas veces están interesados también en el manejo del ronquido y de la apnea, porque al final es una patología pues multidisciplinar, ¿no? Somos uno de los profesionales que tratan esto, hay mucha otra gente implicada, ¿no? Pero bueno, hablaremos luego de eso, ¿no? Los neumólogos, los odontólogos, Claro. los fisios. Entonces, bueno, para empezar, ¿cómo definirías el ronquido? Porque la gente dice esto de, bueno, no, yo es que tengo ronquera, ronquido, hago ruido. Sí, a ver, primero que todo el mundo ronca. En algún momento de nuestras vidas todos roncamos, más o menos, hay algunos que roncamos de continuo, otros que no, pero que roncar no es algo que solamente le pasa a alguien de vez en cuando, no, nos pasa a todos en ciertos momentos de la vida. Entonces, pues el ronquido realmente es, primero que no es lo mismo a lo que llama la gente ronquera, no es lo mismo, aquí lo suelen, cuando hablan de ronquera, se suelen referir a la afectación de la voz, cuando nos quedamos roncos de voz, de disfonía, de problemas de cuerdas vocales, que no es lo mismo que ronquido. El ronquido es este sonido que sucede cuando estamos dormidos, que seguramente que los hemos escuchado todos en algún momento. Y básicamente esto se produce porque hay algo que impide que cuando estamos dormidos el aire fluya bien y libremente a través de nuestra garganta, de nuestra boca y de la nariz. Y cuando hay algo que obstruye este paso, pues entonces los tejidos de la garganta empiezan a vibrar. Y empiezan a vibrar y suele aparecer este sonido raro. ¿Y por qué? Pues porque cuando estamos dormidos, todos nuestros músculos se relajan. Es lo que intento yo explicarles a los pacientes en la consulta. Llega un punto incluso en los estadios profundos del sueño donde nuestros músculos se paralizan, literalmente, menos el corazón y los ojos, todos los demás se paralizan para que no podamos actuar nuestros sueños. Es realmente un mecanismo de defensa. Si yo sueño que estoy corriendo y salgo a correr, literalmente, pues me pongo en peligro. Entonces la naturaleza ha desarrollado este mecanismo de que yo me quede paralizado mientras duermo, que está fenomenal desde este punto de vista, pero a nivel de la garganta mis músculos se relajan muchísimo. Y este trozo de garganta, desde donde acaba la nariz y hasta aquí, esta parte, hasta estos cartílagos, aquí abajo tenemos unos cartílagos, que son como unos anillos traqueales, unos anillos fijos, que no dejan que esto se colapse y también pasa en los pulmones. Esto no se va a colapsar nunca porque tiene un anillo fijo que lo mantiene abierto. Pero desde donde acaba la nariz y hasta aquí, este trozo de garganta no tiene un tubo fijo que lo mantenga abierto. Se mantiene abierto porque hay músculos que tiran hacia un lado y hacia otro. Entonces, cuando estamos despiertos y nuestros músculos tienen tensión, están fuertes, pues toda la garganta está abierta. Nadie ronca despierto. Viene la noche, nos dormimos y mis músculos se hacen así, ¡plaf!, se cierran. Y aparece primero el ronquido, que es el sonido de los tejidos que van vibrando. Y es principalmente el paladar blando, que empieza a ser así, y le da contra la pared posterior de la garganta y sale el sonido este de ronquido, que puede ser menos intenso, más intenso,
pero realmente es eso, distintos tejidos de aquí, de toda esta zona de la garganta, que se mueven de forma vibratoria por el paso del aire. Y todo esto va influido principalmente por nuestra anatomía. Hay gente que tiene una anatomía más estrecha, otros que tienen menos, unos que tienen el paladar más grande, menos grande, la lengua más gordita, menos gordita, la nariz de una manera o de otra manera, las partes de aquí de la laringe también, de la parte más abajo, también las puede tener de más fáciles que se colapsen o menos. Entonces, la principal causa suele ser la anatomía. Y cuando digo anatomía, además de estructuras de estas de las que está formada nuestra garganta, me refiero también al peso, que esto es un tema que influye mucho. Si mi garganta es este tubo, ¿vale? Que tiene un diámetro así, que no es muy grande de por sí, yo le pongo aquí una capita de grasa, pues se transforma en esto. Otra capita de grasa se transforma en esto. Entonces cada vez lo estrecho más. Entonces toda esta grasa que la ponemos por fuera, la ponemos por dentro también. Y cuanto más estrecha mi garganta y menos paso de aire por ahí, más resistencia va a tener el aire al paso y más van a vibrar estos tejidos y pueden transformarse incluso en lo que vamos a hablar ahora pronto, en lo que son las apneas del sueño, que ese es realmente el peligro de la salud con estas cosas. Y ya termino con esto y pasamos a lo siguiente. Otras cosas que influyen a la hora de roncar es, además de principalmente el tema de la anatomía, pero también, por ejemplo, si bebemos alcohol por la noche o tomamos pastillas para dormir, que son relajantes musculares, el alcohol también es un relajante muscular, nos va a relajar más estos músculos de la garganta y vamos a roncar más, vamos a poder va a vibrar más los tejidos. Luego, si no respiro bien por la nariz, y eso me obliga a abrir la boca y dormir con la boca abierta, casi que todo el mundo que duerme con la boca abierta va a roncar un poco. Entonces es importante que respiremos bien por la nariz, ya hablaremos de esto. Luego, si llevamos un periodo largo que no hemos dormido bien o hemos dormido muy poco, pues la siguiente noche que vamos a poder dormir mejor, como de manera compensatoria, tenemos un poco más de sueño profundo y en ese sueño profundo nuestros músculos están más relajados, entonces vamos a roncar un poco más. Y otra cosa importante es la posición en la que dormimos. Todo el mundo la garganta no es realmente perfectamente redonda, es más bien así elíptica. Entonces, si duermo boca arriba es más fácil que se colapse esto, si estoy así, mientras que si duermo de lado es más difícil. Luego lo has dejado muy claro al principio, porque esto es una consulta como muy frecuente, ¿no? Sí. Al otorrinolaringólogo. La gente viene porque ronca y muchas veces ronca sin ningún otro síntoma, sin ningún otro problema. Entonces, claro, la gente no entiende que roncar muchas veces es normal en relación a una serie de factores. Y hay incluso a quien le sienta mal, ¿no? Eso de, no, pues tienes que bajar de peso. Se lo toman casi como una ofensa, buscando como una solución inmediata por parte del otorrinolaringólogo, que no sé hasta qué punto entienden que si bien en una parte importante de nuestro trabajo también va a ser proponer o valorar una cirugía cuando está indicado, y es como yo voy al otorrino a que me quite el ronquido. Bueno, quizás tienes que empezar tú, ¿no?, por hacer una serie de cosas para quitarte el ronquido, y ahí muchas veces la gente entras y automáticamente es el no. Tienes que bajar de peso. No, yo es que no puedo bajar de peso. Quiero quitarme el ronquido con una cirugía o quiero quitarme, ¿no? Yo creo que eso es un concepto ahí un poco... El problema es que esto, como no hay una sola causa, en pocos casos realmente hay una sola causa de decir, mira, te quito las amígdalas y dejas de roncar. Realmente estos casos son muy pocos. La mayoría de las veces es un tema de múltiples cosas, claro. Un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, un poco del peso, un poco de tu forma de vida, de tu estilo de vida y de tu tono muscular, de cómo comes, de cómo haces deporte, de cuánto duermes, de a la hora que te acuestas, a la hora que cenas. Todas estas cosas influyen. Entonces, no es una sola causa. Entonces, los pacientes, las personas que roncan, que les molesta esto, tienen que entender que hay que intentar, aunque no se pueda siempre solucionarlo 100%, pero hay que intentar mejorar todas estas cosas que nos influyen. Y el peso claramente influye. Y es verdad lo que dices tú, que hay mucha gente que esto se lo toma como una ofensa y además ahora hoy en día hay mucha, ¿cómo decirlo?, mucha movida en Internet sobre el tema del peso. No vamos a entrar en eso ahora, pero que el peso claramente influye y no hay duda, o sea, está demostrado. Y además aquí es un tema mecánico. Si yo tengo un tubo que le voy a meter cosas aquí que lo van a
estrechar, más pequeño pues queda. cada vez es más pequeño. Claro, efectivamente. Entonces eso es pura física y ya está, no hay por dónde cogerlo. Entonces yo no puedo solamente opero y te quito de todo, pero seguimos en un peso muy alto, entonces no vamos a solucionar nada. De hecho, a los pacientes que tienen mucho sobrepeso está casi que contraindicada la cirugía. No les operamos, pues porque sé que que no le voy a solucionar el problema. Entonces, ¿y qué diferencia hay? Sí. Dime. No, yo creo que eso es lo que más importante es a la hora de entender esta patología, este problema, que está dado por muchas causas y tenemos que intentar afrontar esas causas y ver cuál es el problema. Es verdad que también hay gente muy delgada que tiene este problema y que su problema es realmente la anatomía que tienen ahí en la garganta, no es su peso, pero la mayoría de las veces el peso es parte del tema y hay que analizar en cada caso en parte, no hay una solución universal para todo el mundo. Eso es, cada caso individualizado, ¿no? Y ver, como dices tú, aproximadamente qué porcentaje del problema depende de qué cosa, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia hay entre este ronquido y la apnea, ¿no? Porque hay gente que viene muy preocupada porque ronca con un volumen muy fuerte, muy sonoro, y automáticamente piensan que eso es preocupante y no se dan cuenta que el peligro, ¿no?, está detrás de otra cosa, ¿no? Claro. De esa apnea. Esto realmente yo lo que suelo decir es que roncar en sí no es un problema. O sea, no te va a pasar nada si solamente roncas. A lo mejor terminas divorciado, ¿no? O en el sofá, claro. Que también tengo pacientes que me dicen, por favor, quítame el ronquido que me he divorciado 2 veces. O sea que, a ver, temas de pareja y familiares, obviamente esto depende de lo importante que es para cada uno, pero desde el punto de vista de la salud, lo que hay que hacer es, cuando alguien ronca mucho, ellos suelen venir o porque ellos mismos se dan cuenta de su ronquido o porque parejas o la familia les lleva de la mano y les dice tú roncas demasiado. Lo siguiente que deberíamos preguntarnos aquí es ¿qué tal descansas por la noche? ¿Tú te levantas por la mañana bien? ¿Has dormido bien? ¿Tienes la sensación de que descansas o te levantas cansado? O te despiertas durante la noche con sensación de ahogo. Por ejemplo, a mucha gente que le pasa esto de se despiertan así con sensación de falta de aire. Entonces, si suceden estas cosas y si encima, además de esto, puedo añadir que por turnos de trabajo, por lo que sea, duermo pocas horas o me despierto muchas veces, mi sueño es muy fragmentado, me despierto 4 veces por noche, me duele la cabeza por la mañana, tengo sobrepeso, tengo problemas de corazón también. Todos estos factores añadidos, tengo un poco más, a lo mejor tengo alrededor de 50 años ya no soy tan joven. Ser hombre, por ejemplo, es factor de riesgo para estas cosas porque soléis tener el cuello más grueso. Entonces, si voy juntando estas cositas juntas, ya nos aumenta el riesgo de que aparezcan lo que son las apneas del sueño, que apnea realmente significa de que cuando mi tejido ahí estaba vibrando, si solamente aparecía el ronquido, se cierra. Llega un punto que se cierra, se produce un colapso mecánico de la garganta en uno o en varios sitios, se puede producir a varios niveles y me cierra, es como bucear por la noche básicamente, se me cierra la garganta. Y si se me cerrara una sola vez no pasa nada, todo se nos cierra, todos tenemos alguna apnea de vez en cuando. El problema es cuando esto aparece de forma muy repetida. Por ejemplo, 50 veces en una hora de sueño. Eso es casi que 1 por minuto, o sea, es muchísimo. Pues cuando a mí se me cierra la garganta no me entra aire, no puede pasar el aire. No pasa el aire, pues entonces el oxígeno de mi sangre va a bajar, se va a desaturar, se llama así, se baja el oxígeno de la sangre. Cuando me baja el oxígeno, pues los receptores que tengo por aquí del pulmón y de los pulmones del corazón dicen algo no está yendo bien, esto no nos gusta porque no podemos bajar de oxígeno demasiado. Entonces se mandan señales a lo que es la parte central del cerebro y esas señales de bajada de oxígeno van a mandar otras señales a los músculos de la garganta para salir de ese sueño profundo en el que estaba a meternos en un sueño un poquito más superficial. No quiere decir que me despierte del todo. Es un sueño, es un estadio más superficial donde mis músculos tienen un poco más de tono. Entonces yo abro ahí la garganta. Y esto sucede, pues puede suceder 20, 30, 40, 100 veces por hora de sueño. O sea, es muchísimo. Entonces, al tener esta subida y bajada de estadio de sueño realmente, hace que mi cuerpo no descanse y que yo me despierte por la mañana muy cansado, a pesar de haber dormido 8 horas. Mi corazón no descansa,
mi pulmón no descansa, el resto del cuerpo no descansa. Entonces, si yo ronco mucho y además me despierto por la mañana muy cansado, me duele la cabeza, no me puedo concentrar, tengo mucho sueño durante el día, pues ahí hay que llamar una alarma y ir al médico, porque ahí es donde puede aparecer, tenemos que investigar que haya o no el tema este de la apnea del sueño. Y eso es lo que es el problema para la salud. Entonces, los ronquidos muy, muy fuertes pueden esconder detrás apneas del sueño. Y si yo nunca lo investigo, nunca voy al médico para que me hagan las pruebas necesarias, me quedo ahí. Y a largo plazo es muy dañino para el cuerpo. Está demostradísimo que esto, si no lo trato a tiempo, me va a dar un infarto, me van a aparecer problemas cardíacos, me puede aparecer diabetes, pueden aparecer demencias, pueden aparecer problemas neurológicos, un montón de cosas con el tiempo que podría yo haber evitado con el tratamiento a tiempo. Eso es. Entonces, Ahora, sí. Dime. No, nada. Esto es lo que tiene que entender la gente, que si yo hago pruebas y veo que solamente ronco, no tengo apnea del sueño, la he descartado, pues vale, fenomenal. Entonces, si es una cosa que no te molesta, pues no es obligatorio hacer algo. Pero si hay apneas del sueño y son importantes, pues entonces está muy indicado hacer un tratamiento para evitar estos problemas en el futuro. Volvamos un paso atrás, ¿no? Que hemos comentado, Sí. ¿no? El ronquido no es una patología, pero es un factor de riesgo para el divorcio, ¿no? O para dormir en el sofá. Entonces, yo, por ejemplo, en mi consulta, un porcentaje muy importante de los pacientes a los que me enfrento con ronquido, con sospecha de apnea del sueño, es que al final un porcentaje importante no van a tener una apnea de sueño, al final se quedan en un ronquido. Y entonces muchas veces ahí me quedo con el problema, porque ellos me dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro, ¿y qué posibilidades tengo yo? Yo trabajo en un ámbito únicamente de seguridad social, no trabajo en un ámbito privado en el que siempre pues puede hacer a lo mejor otras cosas que estén un poco más fuera de la guía o de las recomendaciones, pero ¿qué puedo hacer yo por este paciente que únicamente ronca y que no tiene una apnea del sueño? A ver, si le molesta mucho y ronca mucho, de hecho, es verdad que hay algunos estudios donde analizan personas que roncan, que ellas declaran que roncan, pero no tienen necesariamente estudios de sueño hechos, y se ha visto que las personas que roncan mucho tienen lo que es en la carótida, que es la arteria esta principal que nos pasa por el cuello, la pared de esta arteria está un poco más gruesa, hay una hipertrofia del endotelio vascular ahí. Y se supone que es por la resistencia por estas vibraciones de los tejidos que pueden hacer que tenga más aterosclerosis y más engrosamiento, que hay estudios, están en ratones los estudios, y por ecografías en gente que ronca, pero probablemente los que tengan esto tengan apneas del sueño también, entonces que no sean solamente roncadores simples. ¿Y qué cosas podemos hacer? Pues a ver, si solamente roncamos entonces y no tenemos apneas del sueño, lo ideal sería no ser muy agresivo con los tratamientos. Pero ahora, dependiendo de qué es lo que quiere el paciente y lo mucho que le molesta y lo que vemos. Lo primero que hay que hacerles es una exploración básica de otorrino, en la que nos fijemos en cómo tiene la boca, cómo tiene el paladar, cómo tiene las amígdalas. Si tiene unas amígdalas muy grandes, eso es fácil. El paladar blando, la úvula, cómo respira por la nariz. Fundamental, asegurarnos que respire bien por la nariz y que duerma con la boca cerrada. Y si ya hemos visto y le hemos visto despierto y no hemos visto así cosas grandes llamativas anatómicamente, lo ideal sería, si se puede, porque no siempre se puede, hacerle un DISE o una sonoscopia. Pero eso depende de las facilidades que tenga cada servicio y cada hospital. Yo en mi hospital sí que lo puedo hacer. Es verdad que a medida que vamos abriendo unidades de sueño y vamos asumiendo estos pacientes, que es muchísima gente, el volumen sube mucho. Entonces, nosotros hemos abierto esta unidad hace ya 2 años y ya no damos abasto. Entonces, yo al principio estaba muy ilusionada y les hacía dises a todos los roncadores. Y es imposible porque no da la vida. Claro, entonces, te ocupa una parte importante de tu tiempo y de espacio, y al final estás limitado. De recursos y de todo, y no poder con todo el mundo. Yo lo que le hago es... Perdona que te interrumpa un segundo. Nos comentaban ahí, ponían en un comentario, el uso de dispositivos de avance mandibular. Luego vamos a hablar de eso, pero bueno, o sea, respecto a esa pregunta que hacían, claro, el dispositivo de avance mandibular, por ejemplo,
es una opción, pero es una opción exclusivamente del ámbito privado. Me refiero, la Seguridad Social no facilita dispositivos de avance mandibular, aunque los pueda recomendar después de un DISE, por ejemplo, ¿no? Quería responder a eso porque me parecía que una pregunta ahí interesante. Perdona que te haya interrumpido. Entonces, tenemos en los pacientes que solamente roncan, tenemos que intentar darles opciones no agresivas, quieren decir no quirúrgicas, idealmente antes. Y está la terapia miofuncional, que la terapia miofuncional es como ir al gimnasio pero con los músculos de la garganta. Hay de hecho una aplicación desarrollada por un otorrino, por el doctor O'Connor de Marbella, una aplicación que te enseña a hacer ejercicios con la lengua y con la boca para que cojas tono, o hay ejercicios en internet o hay logopedas que pueden hacer eso. Esto es muy útil para los niños también, y haciéndolo 10-15 minutos todos los días, pues coges un poco más de tono tanto en la lengua como en la garganta, y con el tiempo te puede ayudar a que ronques un poco menos. Pero es verdad que esto es como ir al gimnasio, o sea, si no lo haces de forma constante, no es magia. Y además hay que ser continuo, hay que hacerlo a diario. Esto, por ejemplo, hice un vídeo en el canal de YouTube donde lo explico, estos ejercicios, porque al final es muy importante, como decía, verlos, ¿no? Para que la gente sepa cómo los tiene que hacer, porque puede ser complicado. Eso es. Por ejemplo, si en la Seguridad Social pudiéramos tener, especialmente para los niños, pienso que es importante, logopedas, unidades de logopedia que puedan facilitar esto, igual que tenemos poniatras para las cuerdas vocales, no estaría mal. Pero bueno, esto es algo no dañino, o sea, que no tiene ningún riesgo. Luego, en muchos sitios se indican los dispositivos de avance mandibular. El dispositivo de avance mandibular es básicamente una férula que te pones en la boca, que te cubre tanto dientes superiores como los de abajo, y que te hacen dormir en esta posición. Tiran de la mandíbula para adelante, porque si tú duermes así, aumentas el espacio aquí en la garganta. Y duermes así. El problema es que no vale para todo el mundo. O sea, hay pacientes que no mejoran el espacio cuando le pones esto así. La mayoría sí que mejoran, pero no todos. ¿Y cómo podríamos ver si para nuestro paciente está indicado? Pues lo ideal sería un DISE. Que es una exploración con el paciente dormido. Le dormimos, le sedamos, le hacemos roncar y hacer sus apneas o sus ronquidos ahí, y entramos con el aparatito nuestro, con el fibroscopio, y miramos y vemos cómo se mueven esos tejidos, de qué manera, y además ahí le podemos adelantar la mandíbula también y ver si aumenta el espacio. En la mayoría de la gente aumenta, pero hay muchos en los cuales no hay grandes diferencias, y hay otros en los cuales incluso empeora porque se cierra más para arriba. Entonces, indicar un DAM sin hacer un DISE antes no es lo ideal, pero si tenemos que sopesar entre que no tengo la facilidad de hacer un DISE, mi paciente tiene ronquido nada más, no tiene apneas del sueño, no se quiere operar de nada o no quiero operarlo, no está indicado operarle, pues a lo mejor se puede plantear hacerse un dispositivo de avance mandibular y ver si con eso mejora. El dispositivo de avance mandibular lo hace un odontólogo por privado, que es a medida de cada uno. No compréis nada por internet ya hecho, porque me han venido pacientes, me han dicho, no, es que me he comprado por Amazon, no vale, eso no vale. Hay que hacer, es como, porque tus dientes no son iguales que de nadie más, entonces tiene que ser a medida, y el odontólogo tiene que estar especializado en DAMS, porque tiene que valorar un avance concreto también, o sea, no vale cualquier avance tampoco, no, es importante que hay que individualizarlo para cada uno y valorar lo que pasa con las articulaciones de la mandíbula, porque dormir en esta posición no es fisiológico, no es normal. A las articulaciones de aquí no les gusta eso. Entonces hay gente que, por ejemplo, no se puede poner eso, que tiene patología de la articulación temporomandibular por otras razones y no se puede. O si no tenemos suficientes dientes en la boca, también eso es otra cosa. Pacientes que tienen dentaduras postizas o que no tienen o tienen problemas dentales que no se pueden poner eso. Entonces, el dispositivo de avance mandibular es una opción que no tiene riesgos, o sea, no es una cirugía, pero hay que pagarlo aparte. Riesgos para el bolsillo, ¿no? Como digo yo. Riesgos para el bolsillo y un pequeño riesgo que si antes no hemos hecho el DISE... Que podría empeorar según el nivel de... Existe el pequeño riesgo de que lo hayamos comprado y que no nos valga, también. O no, si no nos ha explorado alguien bien, si no es un otorrino que sepa de sueño, porque esto en nuestro mundo de otorrinos, tú ya sabes que es un tema bastante novedoso, a lo mejor... Y muy específico. Sí, y muy específico, sí. Eso es. Y eso, estos son los dos opciones
que no son dañinas para nada. Luego podemos entrar en el tema pequeñas intervenciones, además de, bueno, asegurarnos que respiremos bien por la nariz, tratar cualquier causa que tengamos en la nariz. Eso quería preguntarte, porque es una pregunta súper frecuente de los pacientes, seguro que te lo preguntan a ti mucho también. Sí. ¿Qué hay de todos estos artilugios, dispositivos que se pueden poner en la nariz? Estos que amplían la válvula, banditas, sí. Eso es. Eso la cosa es que le interesa mucho al paciente porque lo compra fácilmente y tiene mucho marketing, ¿no? Entonces... A ver, la cosa es así. Si yo no respiro por la nariz porque tengo el tabique desviado o pólipos o cornetes o lo que sea, pues lo ideal sería solucionar ese tema de una vez y ya, o a lo mejor me hace falta un spray o a lo mejor me hace falta cosas de estas. Pero hay gente que es verdad que se compra por internet sus cosas. Todo el mundo, si yo le hago así a todo el mundo, si todos levantamos estas, todos respiramos mejor, o si levantamos la punta de la nariz para arriba, todos respiramos mejor porque se nos aumentan estos agujeros aquí. Pero ahora no todo. Y entonces están los dilatadores estos que son las olivitas estas que se ponen en la nariz, que tengo pacientes que me dicen que los han comprado, que duermen mejor, que se encuentran mejor, pues que los usen, no hay ninguna contraindicación ni nada. Y además son muy baratos. Lo único que, claro, no te soluciona el problema, hay que usarlos. O sea, y si estás cómodo con eso metido en la nariz, por mi parte, fenomenal. O sea, que no te hacen ningún daño. Luego están las bandas estas que te suben aquí y realmente lo que hacen es que tiran un poco del ángulo de la nariz y entonces al abrirte un poco también hacen básicamente lo mismo, desde mi punto de vista. Si te sientes cómodo con eso y te va bien, perfecto, pero realmente no está solucionando el problema de dentro de la nariz. Entonces, esas cosas no tengo nada en contra de ellas. Luego están otras cosas que es, por ejemplo, hay sujetadores de lengua. No sé si has visto eso. Hay dispositivos. No, eso no lo conozco. No. Porque claro, si yo duermo con la lengua fuera, así, no me cae la lengua para atrás cuando duermo. La base de la lengua no cae, claro. Exacto. Entonces existen unos dispositivos que se ponen aquí y tienen aquí delante como un espacio que te tira de la lengua. Sí. A ver, desde mi punto de vista es una chorrada. No indico eso, es muy incómodo. No sé si alguien puede dormir así. O sea, yo no creo que alguien pueda dormir así a largo plazo porque al final te molesta la lengua, no te muerdes la lengua, a lo mejor que sí yo. No, eso no es fisiológico. Otra cosa, existen también bandas de estas que pueden venir así, que te sujetan con la boca para cerrarte la boca. Claro, o gente que se pone una esparadrapo encima de la boca. A ver, eso es sentido común. Si yo no respiro bien por la nariz, no me voy a cerrar la boca porque si no me ahogo. Entonces, realmente alguien que duerme con la boca abierta, hay que ver por qué duerme con la boca abierta, porque probablemente no respira bien por la nariz. Entonces no voy a taparme la boca a posta para ahogarme luego. Entonces, y además dormir con esparadrapo en la boca tampoco es cómodo. Existen pacientes que, a pesar de tener una buena permeabilidad nasal, han desarrollado el hábito de estar con la boca abierta, que eso a lo mejor se puede corregir con logopedia o con el foniatra y les pueden enseñar y ellos respiran bien. Entonces ahí sí que se pueden poner unos soportes de estos para sujetar la barbilla, pero es raro. O sea, y creo que es incómodo. Vale. Pasemos ahora un poco, vamos a dejar de lado el ronquido y vamos a meternos un poco en la apnea, si te parece. Sí. ¿Cómo diagnosticamos una apnea? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué posibilidades diagnósticas tenemos? Pues primero tenemos que sospecharla. Lo primero para sospecharla es tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los síntomas. Alguien que ronca y se despierta cansado todo el rato, no solo una noche, es signo de que algo está sucediendo por la noche durante el sueño y que no está durmiendo bien. Alguien con sobrepeso, con el cuello gordo, con el cuello grueso, si es hombre también, si tiene problemas cardíacos, si fuma encima o tiene una tripa así muy grande que presiona los pulmones también, todas estas cosas me hacen, a pesar de que hay algunos casos que hay pacientes que como llevan esto hace mucho tiempo, desde hace muchos años, puede ser que no noten síntomas, que ellos se han acostumbrado a estar así y les trae de la mano, le trae la familia que ellos notan que roncan de que despiertan los vecinos y que encima la familia les ha visto apnea, les ha visto que se ahogan por la noche, que se quedan así y luego vuelven a roncar. Pues si han pasado estas cosas o yo tengo síntomas de por la mañana no me encuentro bien o mi familia me ha notado que tengo pausas de respiración, entonces hay que ir al médico, eso es lo primero.
y una vez de que me hayan visto y explorado hay que hacer una prueba de sueño. A ver, llegar a alguien especializado en sueño, que como decías tú al principio, esto lo ven muchos médicos, el sueño tiene muchas partes, entonces somos varios implicados en el sueño. Llegar o a un otorrino especializado en sueño o a un neumólogo especializado en sueño, y ahí, después de la exploración, se hace una prueba de sueño. Y la prueba de sueño, hay varias pruebas de sueño, pero en caso de los adultos, podemos hablar luego de los niños también, en caso de los adultos, lo más fácil es hacer lo que se llama una poligrafía respiratoria domiciliaria, que eso quiere decir un aparatito que te lo dan para casa, que te ayudan a montarlo con unas cositas en la nariz, un pulso oxímetro y unas bandas aquí en el pecho, y eso va a registrar cómo respiras por la noche y qué sucede. Y nos va a decir... Ojo que los pacientes sepan que lleva un micrófono, que luego muchas veces hay sorpresa en los registros. Es verdad que sí. Y luego lo escuchamos, eso, el registro. Eso. Y esa máquina va a registrar qué sucede por la noche, qué pasa con esos ronquidos, son apneas, no son apneas, cómo te desaturas la sangre y todo eso. Y en base a eso tenemos un diagnóstico. Hay veces que ese aparatito es demasiado sencillo o no nos da suficientes datos o los datos que nos da son un poco ambiguos y necesitamos hacer una prueba un poco más compleja. O para alguien que tiene muchos problemas cardíacos, es una persona con muchas enfermedades, entonces a lo mejor se puede hacer otra prueba que es la más completa y la gold standard, la ideal, digamos, desde el punto de vista médico, que se llama polisomnografía nocturna, que es un poco más de lo mismo, pero te hacen a la vez un electroencefalograma, miran el cerebro, miran muchas partes, los movimientos de las piernas y tal, y eso se hace en un laboratorio de neurofisiología, en el hospital. O sea, eso no duermes en casa, duermes en el hospital, que también tiene sus inconvenientes de dormir en el hospital, que no estás cómodo. Entonces, están básicamente estas dos pruebas y ahora se han desarrollado también otros aparatitos de muñeca que se ponen en la muñeca, que te miden el tono arterial y en base a eso te miden también la saturación y si tienes apneas o no tienes apneas. Y en caso de los niños, lo primero que se hace es que les dan un pulsioxímetro para casa que se pone en el dedito y eso nos da un indicio muy básico de si se desaturan o no se desaturan por la noche. Sí, y si con eso, la mayoría de las veces en el caso de los niños es suficiente y si no es suficiente con eso, pues ya se les hace una poligrafía de estas un poco más compleja. Hemos hablado también antes, ¿no? Que este sería como un primer paso, ¿no? Una vez que diagnosticamos la apnea, también tenemos la opción que hemos hablado antes del LISE, ¿no? Para ver el nivel de obstrucción. Claro. Eso ya es más de cara a plantear posibles tratamientos, ¿no? Que pueden ir desde un DAM hasta una resección de base de lengua o hasta, por ejemplo, una faringoplastia de expansión. Ahí tenemos como varias opciones. Sí, básicamente, a ver, estos aparatos nos dicen lo que sucede a nivel de fases de sueño, digamos, a nivel fisiológico, de interpretación de datos, pero no nos dicen anatómicamente dónde está sucediendo el colapso. Nos dice si no te entra oxígeno tantas veces, pero no me dice, no, es que en la nariz, en la garganta, en la lengua. No nos dice eso. Entonces, si nosotros queremos indagar más y queremos buscar distintas opciones de tratamiento, entonces tendríamos que hacer lo que es una DISE o somnoscopia, que es una sedación, no es anestesia general, es una sedación en un quirófano, donde simulamos que el paciente está durmiendo, ¿no? Es lo más cerca que podemos llegar a ver al paciente dormido, porque dejarle dormirse por sí solo no sale bien, porque si le meto una cosa por la nariz se va a despertar seguro. He intentado, eso se intentó al principio, pero no, nadie lo aguanta. Entonces, es un sueño inducido, básicamente, farmacológico, y mientras él duerme, nosotros entramos con el aparatito y miramos. No le operamos, no le hacemos nada, no le pinchamos, o sea, nada, no es una cirugía. Es simplemente mirar, es una investigación más. Y ahí vemos, se colapsa el paladar. ¿De qué manera se colapsa el paladar? Se colapsa la campanilla, se colapsa la base de la lengua, se colapsa la epiglotis o las paredes de la garganta o varias cosas a la vez. Y eso nos enseña anatómicamente qué pasa. Y en base a eso nosotros podemos un poco luego pensar en qué opciones quirúrgicas o de dispositivos de avance mandibular o alternativas a la CPAP, que la conocerá todo el mundo, ver un poco qué opciones tenemos. Nos está preguntando alguien que si un frenillo lingual podría causar apnea en los niños. El frenillo es esto, ¿vale?
esta cosa de aquí, que no es que cause apnea como tal, pero al tener un frenillo corto no nos deja mover bien la lengua, y entonces alguien que tiene frenillo corto desde siempre no tiene un buen tono muscular porque la lengua está muy fija, no se puede mover bien. Por otro lado, si cortamos ese frenillo corto así desde la nada, sin hacer otras cosas antes, hacemos que la lengua se caiga más fácilmente para atrás. Entonces podemos incluso empeorar la apnea. Entonces, como respuesta, el frenillo en sí no causa la apnea, pero puede ser parte del problema, que cuando nosotros exploramos al paciente, tanto niño como adulto, tenemos que fijarnos en el frenillo de la lengua también. Y eso se corta cuando realmente cuando inmoviliza mucho la lengua. ¿Cómo medimos eso? Pues hacemos abrir al paciente la boca al máximo y con la boca abierta al máximo intentamos que toque con la lengua el paladar. Ajá. Si no puede hacer eso porque el frenillo le sujeta la lengua y solamente le deja subir la mitad, por ejemplo, entonces quiere decir que ese frenillo es cortito. Obviamente hay distintos grados de frenillo y tal, y en los niños cómo comen y luego cómo hablan. Pero hay que cortar en caso de apnea del sueño y en un adulto especialmente, hay que hacer terapia miofuncional primero para que la lengua coja tono muscular y luego se lo corto y luego sigo haciéndole terapia miofuncional, porque si se lo corto así desde la nada y estaba muy corto antes, puede ser que empeore la apnea, porque se le va a caer la lengua más fácil para atrás, una lengua que no tenía tono muscular. Vale, si te parece podemos pasar a la parte de los tratamientos, ¿no? Vale. Yo creo que, o sea, mi concepto como otorrinolaringólogo general un poco es que la CPAP, que es esta máquina, ¿no?, que se ponen los pacientes con presión, con oxígeno por la noche para ventilar todo el rato, sigue siendo el gold estándar, ¿no? Esto sigue siendo el mejor tratamiento posible, el tratamiento de elección. Lo que pasa es que al final es incómoda, no todos los pacientes se adaptan bien y no todos los pacientes son capaces de estar contentos con ella, ¿no? La CPAP es más habitual que la prescriba un neumólogo, ¿verdad?, que suelen ser más frecuentemente los que son prescriptores, aunque no son los únicos que las prescriben. Y luego nosotros como otorrinolaringólogos, ¿no?, nos centraríamos más en la parte sobre todo de la cirugía, ¿no? ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos y cuándo podemos pensar en ella en función de lo que pase con esa CPAP? Pues a ver, la cosa es así. Las guías dicen que si la apnea del sueño es severa y no veo unas estructuras anatómicas obviamente anómalas como unas amígdalas muy grandes o problemas de mandíbula muy pequeña que necesiten avances maxilares y tal, y la apnea es muy grave, entonces lo ideal en ese caso es empezar con la CPAP. En función, claro, una cosa es hablar de un paciente que tiene 80 apneas por hora y otra cosa es hablar de un paciente que tiene 30 apneas por hora. Ambos son graves, pero uno es más grave que otro. Y luego hay otros parámetros que hay que mirar de gravedad, no solamente esto. Entonces, la CPAP, la verdad que yo antes de empezar la unidad de sueño le tenía como mucha manía. Ahora no la tengo tanto, porque la CPAP hay mucha gente que se adapta muy bien. Es una opción no agresiva, quiere decir que no tienes ningún riesgo, no te va a pasar nada como con la cirugía, no te duele, no te sangras, no pasa nada con ella. Y puedes solucionar el problema perfectamente. El único que tiene, básicamente lo que hace la máquina es que mete un aire a una cierta presión, no es una máquina de oxígeno realmente, es una máquina de aire. Mete aire a una cierta presión para mantener la garganta abierta. Y la mayoría de las veces cumple con esa función perfectamente. Hay que adaptarla. Todo el mundo se tiene que tener un periodo un poco de adaptación, de acostumbramiento a esto, porque a nadie le gusta, no está acostumbrado a dormir con eso así. Pero hay muchísima gente, por lo menos, ¿verdad? Que la gente muchas veces se impacienta y enseguida viene. Eso es. Y de hecho, en mi hospital, y creo que en muchos hospitales, existe en la neumología una escuela de CPAP, donde les enseñan cómo usarla, cómo cosas. Se pueden adaptar distintas máquinas, distintas presiones para que el paciente esté muy cómodo. Y hay muchísima gente que se siente muy bien con ella, luego empiezan a dormir mucho mejor y se encuentran mucho mejor y ellos mismos ya no quieren dormir sin su máquina. Fenomenal. Si estamos en ese caso, nosotros los otorrinos no tenemos que hacer nada más. Perfecto, el problema está solucionado. El único tema con la máquina es que, claro, funciona mientras la usemos.
porque la máquina, hay mucha gente que también me pregunta, vale, entonces la uso, ¿cuánto tiempo la uso? Y luego, ¿qué? No, el problema persiste porque es un problema anatómico, entonces la tengo que usar toda la noche, toda la vida. Ese es el inconveniente que hay. Que llega a un punto que no toleramos la máquina, porque no hay manera de acostumbrarse a ello. Entonces, llegan los pacientes con nosotros y nosotros estamos en un caso severo y no tolera la máquina. Pues entonces tenemos que buscar cómo hacer para que tolere mejor la máquina. Principalmente, la principal causa, la mayoría de las veces, de no tolerancia es que no le entra bien el aire por la nariz, que tiene problemas de desviaciones de tabique o no hay espacio suficiente en la nariz y entonces la máquina necesita una presión muy alta para que pueda meter el aire y el paciente no aguanta esa presión tan alta. Entonces nosotros reparamos la nariz y también después muchos de ellos ya pueden acostumbrarse mucho más fácil a la máquina. Lo ideal sería en este punto hacer un DISE hacer una somnoscopia para ver cuál es la causa. Si es algo de nasal, claramente no hace falta el DISE. Pero una vez que el paciente respira bien por la nariz y sigue sin tolerar la máquina, entonces hacer un DISE para ver qué pasa, porque muchas veces, por ejemplo, puede haber un colapso de epiglotis, una epiglotis muy blanda, que se colapse con el aire y solamente eso lo podríamos ver con la DISE, no lo podemos ver con despierto, o aritenoides, otros cartílagos de la garganta, aritenoides que se colapsan en la inspiración, que esas cosas no se ven a ojo abierto. Y eso, nosotros buscamos la causa de que más sucede mientras duermen y si la conseguimos ver, además en la misma DISE le podemos poner la máquina y ver qué pasa con la máquina. Ahí pues podemos hacer distintas cosas o cirugías si hace falta. Si estamos en caso de apneas leves o apneas moderadas o alguien que no quiere usar la máquina, no hay manera de convencerle, entonces podemos pasar nosotros directamente a hacer un DISE a ver qué pasa, cómo se le colapsa la garganta, de qué manera y en qué sitio, y en base a eso nosotros podemos decidir distintas cirugías. Podemos mirar el dispositivo de avance mandibular, que muchas veces es una opción, y si con eso no es suficiente, hay veces que tenemos que combinar tratamientos. Hay que poner un dispositivo de avance mandibular y también hacer cirugías. Y las cirugías que podemos nosotros hacer son cirugías a nivel del paladar blando, que suele ser un sitio donde la mayoría de la gente presenta el colapso. Hay distintas técnicas, se llaman faringoplastias, muchas técnicas, millones de técnicas básicamente, donde lo que hacemos, si este es el paladar blando, este es la pared posterior, intentamos separarlo un poco, traerlo hacia la boca, aumentar este espacio y darle al paladar un poco más de rigidez para que no se colapse con tanta facilidad. Y suelen ir acompañadas de quitar las amígdalas también, ¿no? Siempre. Si el paciente tiene amígdalas, siempre. Porque las amígdalas, si son grandes, yo me alegro cuando veo amígdalas grandes, porque sé que eso es fácil de solucionar. Claro. Sí. La mayoría de la gente, desafortunadamente, no tiene amígdalas grandes y el problema es el paladar que es muy blandito. Luego, otra cosa importante con las faringoplastias, a mí no me gusta operar las faringoplastias en personas ya con un poco más de años, tipo 70 y pico años, porque ya el tono muscular ahí es muy bajo de por sí y esas personas no van a tener buen tono muscular y hay riesgo de sangrado, son cirugías muy dolorosas. Entonces, claro, esto hay que ponerlo en balance y contarle al paciente estas opciones. Hay veces que hay que hacer varias cirugías, hay que operar la nariz primero, luego hay que operar la garganta, luego hay veces que hay que operar la base de la lengua donde tenemos otras amígdalas, que si están muy grandes hay que quitarlas también, o incluso más abajo, lo que decía antes, lo de la epiglotis, a lo mejor hay que hacer unas cirugías por ahí también. Entonces son múltiples cosas que se pueden tocar quirúrgicamente, sopesando un poco la gravedad del tema, cuánto de agresivos tenemos que ser nosotros y lo que quiere y lo que acepta el paciente. Por eso yo me tiro mucho tiempo explicándoles todas estas cosas, intento enseñarles siempre el vídeo de la DISE para que ellos entiendan anatómicamente y una vez que lo ven se les ilumina la cara y dicen, vale, ya he entendido lo que sucede y aceptan más fácilmente el tratamiento. Y luego depende un poco de cómo cicatriza cada uno, porque hay pacientes que van bien y hay pacientes que se operan y sigue más o menos igual. Y porque esto no es un solo factor, como decíamos al principio, hay múltiples cosas que influyen. Nosotros no podemos, hay que elegir bien al paciente que operemos, porque no todo el mundo es candidato a la cirugía, y nosotros no podemos luego controlar cómo se van a contraer estos músculos durante la noche, por mucho que los sujetemos y los arreglemos.
Nos vamos acercando ya a la hora. Me gustaría hablar también un poco, que hemos comentado ya algo, sobre el papel de otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, hemos comentado la posibilidad de un logopeda o de un fisio, ¿no? Para toda esta parte. Esto es una realidad, me refiero. En el día a día, por ejemplo, en tu hospital, ¿tienes posibilidad de que te dé soporte un fisio o un logopeda, o esto se hace en entorno exclusivamente privado y es una cosa más... Sí, a ver, ¿cómo funciona? Tenemos una cosa que me parece muy buena, que tenemos un comité de sueño, una unidad multidisciplinar de sueño, y nos reunimos una vez al mes con los neumólogos, con los pediatras, con los endocrinos a veces, psiquiatras o neurólogos que estén implicados en tema de sueño, de insomnios o de otros problemas, y eso la verdad que nos ayuda mucho, porque el paciente no siempre tiene un solo problema de sueño, tiene varios. Entonces nos ayuda y aprendemos los unos de los otros, y podemos comentar casos más complicados. De hecho, en los DISES suelen venir los neumólogos y los neurofisiólogos también para ver a los pacientes. Sí, eso está muy bien. Pero lo que decís tú de los logopedas, pues no, porque yo en mi hospital tengo foniatra, tengo rehabilitación vocal para la gente que tiene problemas de voz, pero hay una lista de espera de mínimo un año. Yeah. Y luego ahora hemos empezado a tener unidad de disfagia, y estamos intentando que los mismos rehabilitadores de ahí hagan un poco de rehabilitación de disfagia, o sea, problemas para tragar. Pero de aquí a tener logopedia para que nos hagan terapias miofuncionales, especialmente en caso de los niños, no tenemos. Entonces yo lo que hago con ellos es que les enseño los ejercicios, les enseño la aplicación y les puedo recomendar gente en el entorno privado. No hay muchos logopedas de niños especializados en terapia miofuncional, desafortunadamente es pocos. Sí, es un tema bastante desconocido, una cosa bastante difícil de encontrar. Sí. Entonces, es importante que todos estos médicos estén implicados en el tema del sueño, porque el tema del sueño es muy complejo, y nosotros somos una pequeña parte.Nosotros tratamos el ronquido y las apneas, pero hay muchísimas otras cosas que pueden suceder por la noche. Sí. Bueno, ¿alguna cosa que te gustaría comentar, que se haya quedado ahí en el tintero? ¿Recomendación, cosas así? Hemos repasado ahí un poco completo a todo. Un repaso general así al tema. Yo creo que como conclusión, creo que lo más importante que se tiene que llevar la gente es que es fundamental dormir bien. Nadie nos dice eso de pequeños, nadie nos enseña que dormir es importante, y dormir suficientes horas y que por la mañana nos despertemos bien, nos despertemos descansados. Realmente yo me doy cuenta que ni en la Facultad de Medicina nos han enseñado esto. Nadie nos dice, y lo que tendremos que hacer es quitarnos horas de sueño para hacer otras cosas. No, error. Hay que darle prioridad al sueño, porque a largo plazo nos trastorna muchísimo y nos acorta la vida realmente. El que menos duerme, menos va a vivir. Es así. Suena triste, pero es que es así. Pero es cierto. Y viene mucha gente y me dice, no, es que yo duermo 5 horas por noche, y a mí no me hace falta más. No, una cosa es que te hayas acostumbrado a dormir así, y otra cosa es que eso sea bueno. Entonces yo creo que si notamos que no dormimos bien, da igual la causa que sea, pero yo no duermo bien, hay que ir a buscar ayuda, porque hay mucha ayuda por ahí y hay mucha gente implicada en todo esto, y hay que ir al médico y intentar solucionar el problema que sea. Hay que intentar buscar una solución para que nos encontremos mejor, porque es importante, muy importante para nuestra salud del sueño. Muy bien. No sé si hay alguna duda por ahí, alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna cosa concreta. Sí, no sé si ahora, si no nos dice nada más. Yo de todas maneras, últimamente pues estoy intentando ser más presente en las redes con el tema este. Y si hay dudas o consultas o lo que sea, me podéis escribir en mi perfil, y de hecho lo que intento hacer es hacer pequeños vídeos de vez en cuando con las dudas que me pone la gente. Entonces, si tenéis algún problema en concreto, dejádmelo escrito y haré un post o un vídeo sobre esto, porque suelen ser dudas comunes, todo el mundo tiene más o menos las mismas. Más o menos las mismas, ¿verdad que sí? Suele ser parecido. Sí.
Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. A ti, Espero gracias. que sea de ayuda ahí a los pacientes. Subiremos el vídeo al canal de YouTube para que quede ahí guardado y el que busque cómo mejorar el ronquido, cómo mejorar la apnea, lo puede encontrar fácil. Y nada, si luego en un futuro sale alguna duda concreta o alguien quiere que hablemos más de DISE, de sondoscopia, de dispositivos de avance mandibular o de faringoplastia, pues nada, podemos hacerlo. ¿Vale? Perfecto. Sí. Pues muchas Muy gracias bien. y muchas gracias por lo que nos ha visto y estamos en contacto. Eso es. Hasta la próxima, doctora. Venga, chao. Chao. Hasta luego.